Sopa de libros, Gonzalo Maure. Palabras de caramelo. Ilustraciones de Fernando Martín Godoy. Anaya. Afainet Mint Abedsalam, que me enseñó a hablar con las manos, los ojos y el corazón. Hubo una vez un niño sordomudo que amaba a un camello. El niño se llamaba Cory, aunque no podía saberlo porque no oía nada. Veía mover los labios a sus padres, a sus hermanos y a todos los que conocía, aunque no era capaz de traducir aquellos movimientos a ningún sonido. Pero veía que sus labios se abrían, se ponían redondos e inmediatamente aparecían sus dientes. Él era, por tanto, labios redondos, boca estirada, Cory. Su madre le señalaba y decía, labios redondos, boca estirada. Así lo entendía Cory. Luego, su madre se señalaba a sí misma y desapareció. Y decía, despacio, Mafuda, Mafuda. Cory leía labios pegados, boca abierta, dientes sobre labio, labios estirados, boca abierta, así se llamaba para Cory su madre. El pequeño Cory tenía 8 años y vivía en Smara, uno de los campamentos de refugiados donde habitan los saharauis, en el desierto argelino. Eso era donde todo lo que había visto en su vida, la amada, piedras, arenas, inacabable, jaimas, unos pobres cuartitos de adobe, los corrales de los animales, algunos edificios encalados más grandes entre los que estaba su escuela, una bandera deshilachada y el cielo, nada más. Ni un poco de hierba, ni un árbol en el horizonte. En aquel bosque de jaimas y cuartitos de adobe vivían otros niños, mujeres y hombres. De vez en cuando pasaba un coche, un autobús o un camión. Algunos camiones traían agua para los depósitos de zinc, otros bombonas de gas. En los coches solían ir hombres serios echando humo por la boca. Los niños del barrio de Cory corrían detrás de los coches, se agarraban de sus parachoques, caían, reían, se volvían a levantar y volvían a correr. A menudo los niños lanzaban piedras contra los coches y a veces estos se paraban y bajaban los hombres serios muy enfadados. Al ver bajar a los hombres serios, los niños huían. Cory iba a una escuela especial con otros niños que tampoco eran como los demás niños ciegos como los demás niños ciegos y niños con mirada perdida y la boca quieta. Cory aprendía en la nueva escuela a atarse los zapatos, a dibujar animales, coches, jaimas y hombres. Entre todos los animales que solía dibujar había uno que le atraía más que los otros, el camello. Los camellos fascinaban a Cory, le gustaban sus movimientos lentos cuando los hombres los llevaban atados con un cordel que iba hasta una anilla que traspasaba su nariz. La maravilla, la serenidad con la que aguantaban en su encierro en los pequeños corrales le asombraba. Su enorme altura, su gran joroba y la cabeza inclinada, casi colgando del del largo cuello. Cuando los veía, Cory imaginaba su vida en el desierto y soñaba despierto con ir montado en uno de ellos, como había visto hacer varias veces a otros niños más afortunados que él. Cory dibujaba camellos en su cuaderno una y otra vez. Cuando volvía a casa se detenía en los corrales del campamento para ver los camellos de verdad. Cory creía que los camellos también hablaban, porque movían los labios como las personas. Cory no sabía que el camello traga primero.
todo lo que le cabe en el estómago. Luego lo devuelve a la boca y lo va rumiando poco a poco. Después, el movimiento de sus mandíbulas y sus labios rumiando le hacía creer a Cory que los camellos decían palabras. Los corrales de los campamentos estaban hechos de tela metálica, barras de metal viejo, latas prensadas y pieles de los camellos muertos. En el desierto no hay madera, y la poca que hay se quema en pedacitos, en infiernillos, sobre los que se hierve el té o haciendo fuegos más grandes para cocinar la comida o para hornear el pan. En la mayoría de los corrales había cabras, negras, rojas, blancas, negras y blancas, blancas y rojas. Unas eran grandes, de enormes cuernos, y otras pequeñas. Niños de cabra, pensaba Cory. Pero si acercaba sus manos al corral, las cabras huían o le intentaban morder. Por eso prefería a los camellos, que se quedaban quietos, y creía Cory. Hablaban como las personas. Cory se acercaba a menudo a un corral en el que había una camella grande. La camella era de sus tíos, que vivían cerca de los corrales. Cory iba casi todos los días a verla y ayudaba a su tía a darle comida. Después, mientras su tía la ordeñaba, no se perdía un detalle viendo manar el chorro blanco sobre el cuenco de metal. Cuando su tía se iba, él se hacía el distraído para quedarse solo con la camella. Se acercaba y trataba de hablar con ella. La camella miraba a Cory con gesto altanero y movía sus labios. ¿Qué decía la camella? El pequeño sabía que la gente hablaba así, moviendo los labios, pero él no les entendía, tampoco a los camellos. Cory movía los suyos pensando cosas como me gusta tu gran joroba, o ¿quieres comida? O me gusta la leche de camella. Pero la camella movía sus labios y Cory no entendía lo que contestaba. La camella estaba muy gorda, su tía le traía más comida que nunca, y la camella seguía engordando. Una tarde, cuando volvía de la escuela, la camella tenía a su lado un pequeño camello de color caramelo, y ahora la camella estaba de nuevo flaca. Cory había visto que su madre le había pasado lo mismo 2 veces. Primero iba poniéndose gorda cada vez más y un día su vientre volvía a ser igual que antes. Y a su lado había un niño. Así aparecieron, como por magia, los hermanos pequeños de Cory. Cory pensó que eso era lo que había pasado con la camella. Había tenido un niño camello. Un camello recién nacido se llama. En la lengua de los saharauis, war. Pero Cory tampoco lo podía saber. Su tía estaba en el corral con la camella y su hijo, el war, señaló al pequeño camello y le dijo algo a Cory. Él sonrió. Le gustaba mucho el nuevo camello de color caramelo. Era torpe, apenas se sostenía sobre sus patas largas y débiles, y su pelo parecía suave, apetecía acariciarlo. El war buscaba las ubres de su madre y se metía debajo de su barriga. De vez en cuando su madre se lamía la cara. Cory reía lleno de gozo. La tía de Cory volvió a señalar al war y preguntó al niño, levantando la mano, ¿qué le parecía?
Cory asintió con entusiasmo. Quería decir que le gustaba mucho. Abría los ojos todo lo que podía, como si quisiera que el War entrara por ellos. Su tía dejó que Cory pasara al corral con ella para que acariciara al camello. Sujetó a la camella y Cory se pudo acercar a su hijo. El pequeño animal miró hacia Cory y movió sus labios. Cory entendió. Labios redondos, boca estirada, es decir, Cory. ¿Sabe cómo me llamo?, pensó Cory. Le señaló y levantó los dedos de su mano. Quería decir, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? El camellito siguió moviendo los labios y Cory entendió los labios abiertos, labios cerrados, labios abiertos, labios cerrados. Cory rió otra vez y pasó la mano por la cabeza del pequeño. La encontró suave y tibia. En su mente, Cory llamó al War Caramelo. Su color y su dulzura le recordaban a esa cosa que venía envuelta en papelitos brillantes que metía en la boca y sabía dulce. Te llamaré Caramelo, pensó, al tiempo que movía sus labios mudos. El War miró a Cory con ternura. Cory pensó que aceptaba su nombre. Desde ese momento los dos se quisieron. Cory se llevó un puñado de hierba del pequeño patio de su jaima. Fue al día siguiente. Nada más salir de la escuela y era para el War de color caramelo. Durante toda la mañana estuvo dibujando a la camella y a su hijo. La maestra quería que encajara unas piezas de plástico de colores en una caja, pero Cory solo quería dibujar a la camella y a Caramelo. Una y otra vez, cada vez mejor. Había pensado qué regalo podía llevar al War. Finalmente había decidido que el mejor era un puñado de verde hierba de cebada, de la que cultivaba su madre en el rincón del patio, junto al grifo de la pequeña cuba de metal en la que guardaba el agua. En lugar de pasar por los corrales como solía hacer, esta vez se dirigió a casa. Trató de decirle a su madre que había nacido un camellito, que era de color caramelo, que la camella ya no estaba gorda, que a él le gustaba mucho, que se llamaba Caramelo y que quería llevarle un poco de hierba como regalo, pero su madre estaba muy ocupada y no entendía los gestos de Cory. Todo lo que decía el uno al otro por señas era casi siempre lo mismo: comer, dormir, ir a la escuela, ir a la tiendecita, a por té, a por azúcar, a por piedras de sal. Y siempre lo hacía con los mismos gestos. Comer era llevarse los dedos junto a la boca, dormir, poner la mano abierta y apoyar en ella la oreja. Ir a la escuela era señalar hacia ella y mover la mano como si dibujara. Gestos sencillos que se repetían casi todos los días. Por eso, las confusas señas de Cory, tratando de explicarle lo del War, se perdían en la mente de Mafuda, su madre. Y además, Mafuda siempre tenía cosas que hacer. Dijo que sí vagamente, con la cabeza, y dejó a Cory comiendo unas lentejas con sus hermanos. Cory tenía 2 hermanas mayores que él y 2 menores, niña y niño. La mayor de todos ya no estaba en la jaima con ellos. Venía de vez en cuando y leía grandes libros, escribía en un cuaderno y acariciaba a Cory con ternura. Los libros de su hermana mayor eran todavía un misterio para él. La otra hermana aún estaba con ellos, pero se ponía ya la melfa, la túnica que visten las saharauis.
cuando son mujeres y dejan de ser niñas. Cory se imaginaba que pronto seguiría los pasos de la hermana mayor, donde fuera que hubiera ido ésta, y que después también volvería cargada con grandes y enigmáticos libros. Luego estaba él y tras él sus dos hermanos pequeños, Brahim y Naisma. Cory tampoco conocía sus nombres, solo unos movimientos confusos de labios que aún no había logrado aprender. Brahim y Naisma tenían siempre mocos en sus narices y en sus labios, se pegaban todo el rato entre ellos, y su madre les castigaba a los dos. Cuando se enfadaba mucho, que era casi siempre, señalaba fuera de la jaima, decía algo con la boca muy abierta y los dos niños se iban llorando. Cory acabó de comer sus lentejas y salió al patio. Miró hacia los lados y no vio ni a su madre, ni a su hermana mayor, ni tampoco a los dos pequeños. Encontró las tijeras viejas con las que su madre cortaba la hierba y, escogiendo las briznas de una en una, cada una de un sitio para que no se notara su falta, fue formando un puñado en su mano. Cuando acabó, dejó las tijeras en el mismo sitio donde las había encontrado y miró la pequeñísima plantación de cebada. Nadie se daría cuenta. Metió la mano con el puñado de hierba debajo de su camisa y se fue hacia los corrales. En el camino no hizo caso a nadie. Vio a otros niños jugando, pasó bastante cerca de un partido de fútbol e incluso esquivó una piedra que casi le rozó. Los niños del campamento solían lanzarle piedras, y si él se enfrentaba con ellos le pegaban y le tiraban al suelo. Se llevaban un dedo a la sien, le señalaban y se burlaban de él. Esta vez no hizo ni caso, apretó el paso y siguió sin volverse siquiera. Cuando Cory llegó al corral de la camella y su hijo levantó la cabeza y se acercó a la oreja emitiendo un rugido, Cory no lo podía oír, puesto que era sordo, pero se le iluminó el rostro cuando vio que Caramelo se le acercaba. Movió sus labios pensando que con aquellos movimientos le decía: «Toma, Caramelo, te traigo hierba de cebada». Caramelo movió también los suyos y acercó aún más el morro a la reja. Oliendo el puñado de hierba que Cory le ofrecía, mordió las puntas de hierba, las masticó y de inmediato estiró el cuello para conseguir más. Cory dejó que llevara todo el puñado. Caramelo se quedó un buen rato masticando con placer aquella jugosa hierba. Para Cory, el movimiento de su boca quería decir cosas como: «Está buena la hierba de cebada. Su color es verde brillante. Sabe a rocío». Esas eran para Cory las palabras de Caramelo. Durante toda la tarde, Cory y el pequeño camello charlaron. Cory metía la mano por la reja y acariciaba la cabeza y el morro de Caramelo. Y Caramelo seguía para Cory, con su parloteo interminable. La camella miraba la escena con gesto de aburrimiento de reojo, como si la cosa no fuera con ella. Tampoco Cory la miraba, solo tenía ojos ya para su pequeño amigo. Cory visitaba a Caramelo todos los días, sin faltar uno. Se pasaba las tardes con él, junto al corral donde hiciera mucho calor, aunque hiciera viento, o aunque hubiera incluso una de las terribles tormentas de arena que solían azotar el campamento. Para Cory, Caramelo era el amigo
que no había tenido nunca. Con él trataba de hacer lo que creía que hacía los demás. Pensaba lo que iba a decir, movía los labios para comunicarse a Caramelo aquellos pensamientos y Caramelo contestaba moviendo los suyos. Al principio le costaba entender lo que decía el War, pero poco a poco lo fue logrando. Cory trataba de leer en sus labios y creía que Caramelo le hablaba del desierto, de cuánto le gustaría estar allí, donde había hierba verde por todos lados y cientos de camellos y fogatas juntos a las jaimas y otros wards con los que jugar. Todo eso le decía Caramelo a Cory. Se lo había contado a él su madre. La madre de Caramelo había vivido en el desierto muchos años, con un rebaño de más de 40 camellos, y juntos habían recorrido muchos kilómetros, muchos en compañía de hombres, mujeres y niños, trasladando el campamento detrás de las lluvias, que significaban más pasto. Caramelo le contaba aquello a Cory con frases maravillosas, con descripciones que hacían soñar a Cory y que le hacían pensar en palabras dulces, palabras de caramelo. Cory no sabía lo que era una poesía. Los saharauis amaban la poesía y se recitan unos a otros poemas bellísimos, pero Cory era sordo y no podía escucharlos. En su mente ni siquiera existían las palabras, poesía, porque en su mente no existían las palabras, solo las ideas. En su imaginación, sin embargo, escuchaba a Caramelo decir cosas así. Los hombres serios del cielo, con sus mecheros se encienden, cuando la noche se extiende, farolitos de hielo. Algunos niños de la escuela especial a la que iba Cory cada día aprendían a escribir. Cory no sabía muy bien qué eran aquellos signos que otros niños aprendían a dibujar en sus cuadernos, pero veía a la maestra trazando líneas como dunas en la pizarra, y los niños lo copiaban y luego los leían moviendo los labios despacio. Escribían palabras de caramelo como agua de cristal, como farolitos de hielo. Escribían palabras de caramelo como agua de cristal, como farolitos de hielo. La maestra de Cory se llamaba Fatimetú. Dientes contra labios, boca abierta, dientes apretados, labios estirados, labios pegados, labios apretados, con un agujerito en el centro. Fatimetú era buena. Acariciaba siempre a Cory, como Cory acariciaba a Caramelo. Le enseñaba a atarse los zapatos y a dibujar. Le enseñaría a escribir también. Quería escribir las palabras hermosas que Caramelo decía por las tardes. Una mañana agarró a Fatimetú por la manga y señaló con el dedo la pizarra, el cuaderno de otro niño, el bolígrafo. Fatimetú le entendió, sabía que quería aprender a escribir y a leer, pero ¿cómo enseñarle a él, un niño sordomudo? Le acarició el pelo, formó en su boca una sonrisa triste y dijo no con la cabeza. Cory lloró toda la mañana, toda la tarde, toda la noche. Cuando llegó de nuevo a la escuela, se sentó en su pupitre, hundió la cabeza entre los brazos y no quiso hacer nada. Tampoco en casa. Comió sin ganas y al acabar corrió a los corrales con un puñado de hierba bajo su camisa y estuvo toda la tarde junto a Caramelo. El camello le hablaba de las vastas praderas que había más allá de la arena y las piedras, pero Cory no podía escribir ríos frescos ni mares de hierba. Era injusto que no pudiera escribir las palabras de Caramelo.
Y por la noche, en la jaima, ni siquiera quiso cenar, no quiso tampoco beber té, ni quiso las caricias de su madre, que no sabía qué le pasaba a su hijo. Al día siguiente, nada más llegar a la escuela, incluso antes de sentarse, volvió a agarrar a la maestra por la manga y la llevó hasta la tarima, señalando a la pizarra, el cuaderno, a él, mientras lo hacía, emitía sonidos llenos de energía, que al fin conmovieron a Fatimetú. Te enseñaré, Cori, te enseñaré. No sé cómo, pero te enseñaré. Desde luego, no fue fácil. Fatimetú empezó por escribir Cori en el cuaderno y le señaló. Cori. Sintió una gran excitación. Aquellos signos con forma de dunas eran él, su nombre, labios redondos, dientes, Cori. Repetía Fatimetú, asintiendo. Llevaba los dedos del niño hasta su garganta. Cori sintió una gran excitación. Aquellos signos con forma de dunas eran él, su nombre, labios redondos, dientes, Cori. Repetía Fatimetú, asintiendo. Llevaba los dedos del niño hasta su garganta y volvía a pronunciarlo, dejando que Cori sintiera la vibración de sus cuerdas vocales en las yemas de sus dedos. Cori dibujó su nombre, más o menos bien, más o menos mal. Luego, Fatimetú señaló a sí misma, dijo Fatimetú, y lo escribió. Y así empezó Cori a leer y escribir. El día de eclipse de sol. Varios meses más tarde, Cori logró escribir su primera frase. Ese día, los buenos creyentes se ocultaron en las jalmas, en los hospitales, en las escuelas y en los pequeños edificios de adobe, porque Alá no quería que vieran el sol oculto por la luna. No estaba bien. Cori había ido a la escuela como cada día. Se dio cuenta de que la luz disminuía poco a poco. Al otro lado de las ventanas, la maestra miraba de regocijo hacia el cuadradito del cielo que se podía ver desde la clase. Luego se hizo casi de noche en esa mitad del día, y los niños se alteraron, se levantaron de sus pupitres y salieron corriendo al patio de la escuela. La maestra no podía ir con ellos, pero se dijo que a los niños no les pasaría nada porque eran inocentes. No sabían que ofendían a Dios y Dios no podía enfadarse con ellos. Cori también salió al patio y vio el sol velado, una mancha oscura en medio del cielo. En Caramelo. Pensó en Caramelo. Siempre que le pasaba algo extraordinario, pensaba en Caramelo, su pequeño camello, su amigo. ¿Era malo aquello que ocurría en el cielo? Pensaba. Se apagaba el sol. Si se apagaba el sol, ¿se acababa la vida? Salió del patio y echó a correr hacia los corrales, llorando. Caramelo y su madre, la gran camella, estaban también inquietos. Cori se acercó a Caramelo y este se acercó a él, lamió su mano y habló, en aquel lenguaje mudo que solo Cori entendía. Cori señaló el sol oscuro con los ojos llenos de angustia, y Caramelo miró también. Los dos se quedaron contemplando el eclipse un buen rato, pero Caramelo pareció calmarse. Eso tranquilizó al niño. Luego Caramelo miró a Cori y Cori a Caramelo.
Caramelo volvió a su incansable rumiar, y Cory leyó en sus labios. Asintió con la cabeza con entusiasmo y volvió a mirar el sol, oculto tras la luna. Sí, se dijo, eso es, y acarició a Caramelo sonriendo, mientras éste lamía la mano. Cuando el sol comenzó a renacer, tras el velo de la luna, Cory se despidió de su amigo y volvió a la carrera, a la escuela. Fatimetú le preguntó con las manos dónde había estado. Cory se encogió de hombros y sonrió. Como hacía cuando no quería dar demasiadas. Cuando el sol comenzó a renacer tras el velo de la luna, Cory se despidió de su amigo y volvió a la carrera, a la escuela. Fatimetú le preguntó con las manos dónde había estado. Cory se encogió de hombros y sonrió, como hacía cuando no quería dar demasiadas explicaciones. Se sentó y se puso a escribir en su cuaderno. Era un cuaderno de ejercicios con hojas rayadas en el que copiaba ya frases de un libro. Fatimetú estaba contenta con sus progresos. Notaba que Cory amaba la escritura y ya lo hacía mejor que otros niños de la escuela especial. Mejor incluso, pensaba ella, que algunos niños de la escuela normal, que no sabían lo privilegiados que eran por tener ojos que veían, oídos que oían y bocas que hablaban. El sol volvía a lucir y la escuela volvía a estar iluminada. Gracias a Dios, pensó Fatimetú. Avanzó hacia el pupitre de Cory, se inclinó por encima de su hombro y leyó: El sol y la luna se aman, y por eso se unen en el cielo. Fatimetú no podía creer lo que estaba viendo. La frase estaba escrita con algunas faltas, pero se entendía muy bien. El sol y la luna se aman. Fatimetú puso el dedo encima de la frase y mirando los ojos de Cory le preguntó con los dedos de la mano hacia arriba, ¿de dónde había salido aquello? No era un ejercicio y parecía referirse al eclipse. Es verdad, pensó Fatimetú, la luna había ocultado al sol como hacían los hombres en el baile, y cuando levantaban los brazos y con la dara, una especie de túnica que visten los hombres en el Sahara, ocultan a la bailarina. Cory se puso muy serio y escribió en su cuaderno: son palabras de Caramelo. Fátima ya sabía que Caramelo era un camellito de los corrales. Un día había acompañado a Cory hasta allí, y Cory le había dicho con gestos que se llamaba Caramelo, y también le había explicado que los dos solían hablar y que Caramelo era su mejor amigo. Fatimetú sonrió y acarició la cabeza de Cory. Ahora se sentía feliz por haberle enseñado a leer y a escribir. El día del eclipse del sol, el día que Cory escribió El sol y la luna se aman, fue tan solo el primero. Cory siguió escribiendo frases hermosas, cada vez más largas, ante el asombro de Fatimetú. Aquellas frases sonaban, leídas en voz alta, como los poemas de los viejos poetas saharauis. Al fin y al cabo, se dijo la maestra, los versos de los viejos poetas también sonaban dulces, como palabras de Caramelo. Fatimetú no se lo dijo a nadie, ni siquiera al director de la escuela especial. No lo habrían entendido, ni ella misma lo entendía muy bien, y tenía miedo de que se rieran de ella y de Cory, al que quería cada vez más. Por las tardes, Cory llevaba al corral del pequeño camello una hoja de su cuaderno escrita con las frases que él había leído en los labios de Caramelo. Se la enseñaba y Caramelo alargaba el cuello y se comía la hoja, tranquilo y agradecido como cuando Cory le llevaba un puñado de hierba, o un trozo de pan, o un poco de grano, o unos garbanzos. Cory no podía saber que Caramelo se comía la hoja de papel
porque el papel tiene celulosa y le gustaba. Al principio se enfadó con el War, pero Cory acabó por pensar que aquella era su forma de leer lo que él había escrito, que era, al fin y al cabo, lo que el propio Caramelo le había dictado. Se comía sus versos, es decir, leía a su manera sus propios versos. Después de todos, eran palabras muy dulces. Pasaron los meses y pasó un año, y Caramelo creció, se convirtió en un camello, en un camello alto y fuerte. Cory iba a los corrales con el cuaderno debajo del brazo. Se sentaba delante de Caramelo y copiaba los versos que creía que Caramelo le dictaba al mover los labios, como los de los camellos del aire. Hay en las nubes camellos blancos, que pastan hierba de algodón y beben en los pozos de cielo. Hay en el sol camellos dorados, que beben agua y pastan hierbas de fuego. Cory no se los enseñaba a nadie, salvo a Fatimetú, la maestra. Fue una época muy feliz, la más feliz de la hasta entonces corta vida de Cory. Pero un día, cuando el hambre apretaba en los campamentos y los niños pedían comida, Ahmed, el tío del niño, decidió que había llegado la hora del sacrificio. Ahmed, sin embargo, temía el momento de decirle a su pequeño sobrino lo que debía hacer, porque sabía muy bien cuánto quería el camello. La relación tan dulce y estrecha, la carne de camello, que ya era casi un adulto, se haría cada vez más dura y sería una boca más que alimentar. Si fuera camella, su vida serviría para dar leche, para criar otros camellos, pero al ser camello, solo servía para carne. Pese a todo, consultó con Dios en sus 5 oraciones del día. Cuando la noche cayó, al acabar la quinta oración, supo que su obligación era sacrificar al camello. Su familia, su pueblo, sobrevivía en pobres campamentos de refugiados y necesitaban carne. Dejar vivir a un camello macho era un lujo que los refugiados no se podían permitir. Lo haría. No tenía otro remedio. Pero, ¿cómo decírselo a Cory, el pequeño sordomudo que pasaba tantas horas con él, que amaba tanto al joven camello? El rumor se extendió por el barrio, y alguien, con mucha crueldad, le dijo a Cory que hizo un gesto inequívoco con el dedo índice sobre el cuello, señalando al camello. Cory entendió qué quería decir ese gesto. Había visto muchas veces cómo los hombres serios se llevaban un camello al campo de los sacrificios, de lejos, sin atreverse a ir hasta allí. Había visto con horror cómo lo obligaban a arrodillarse y después de orar, orientando la cabeza del camello hacia la Meca, para que el sacrificio fuera del agrado de Dios, lo degollaban. Eso era lo que el gesto quería decir, un dedo como un cuchillo pasando por el cuello del camello. Cory lloró desconsoladamente al comprenderlo. Sus gritos, poco articulados, resonaban en todo el campamento y hasta los animales de los corrales miraban hacia él, en silencio, asustados, intuyendo la muerte. La tía, la madre de Cory y las demás mujeres del barrio se entristecieron y pidieron a Ahmed que no sacrificara al camello. El pobre hombre se sentía muy mal, quería al niño y se compadecía de él. Todavía buscó en el cielo una señal que le dijera que no debía sacrificar al camello, pero no lo halló. Cory lloraba junto al corral. Su tío tomó la cabeza del pequeño sordomudo entre sus manos y dejó que llorara y llorara hasta que sus lágrimas se agotaron y dejó de hipar. Limpió la saliva que corría por su barbilla y acarició su cabeza. Un hombre saharaui
Nunca llora delante de las mujeres y de los niños. Está mal visto, pero Ahmed también lloró. Sentó a Cory en sus rodillas y atrajo su cabeza contra su pecho, a los ojos. No. Cuando los sollozos de Cory se fueron espaciando, se separó y miró a los ojos, y le miró a los ojos, para que viera sus lágrimas, y aún más, tomó la mano derecha de Cory y la acercó a sus ojos. Dejó que el niño mojara sus dedos en sus lágrimas para que entendiera que también a él le dolía lo que había que hacer. Cory lo entendió y no lloró más. En los días que siguieron, solo se separó de su amigo en las horas de la noche. Dejó de ir a la escuela, nada más despertarse con las primeras luces del alba. Corría al corral y se sentaba frente a Caramelo, con su cuaderno entre las manos. Una tarde, cuando apenas quedaban 2 días para el sacrificio, Cory tomó una decisión. Regresó a su jaima, cenó en silencio, se acostó, pero no se durmió. Unas horas después, al escuchar de los cuerpos de su madre y sus hermanos, ya se elevaba un rumor de sueño. Cory se levantó en silencio, con cuidado de no despertar a nadie. Pasó por la pequeña cocina, se ató a la cintura una petaca llena de agua, se metió en los bolsillos todo el pan que encontró, se puso el turbante y un anorak y abandonó la jaima. El campamento tenía una extraña luz blanca, bañado por la luna casi llena. Nada se movía y apenas se oía una tos, una puerta chirriando. Cory se dirigió a los corrales. La luna hacía que algunos fragmentos de metal brillaran pálidamente. Allí estaba el corral, su corral, el corral de Caramelo. El camello dormía al igual que su madre. Pero al sentir las pisadas de Cory en las piedras, Caramelo abrió los ojos y le miró con sorpresa. Se levantó sobre sus patas y se acercó al niño. Cory no se retrasó un instante. Abrió la puerta, quitando el alambre que la sujetaba. Entró en el corral y abrazó a Caramelo. Pensó, «Nos vamos», y movió los labios. Por si acaso, Cory buscó una cuerda, deshizo el nudo, la pasó por el cuello de Caramelo y le obligó con suaves tirones a salir del corral. Se fueron en dirección a la Güera, la colina que protegía los corrales de las tormentas de arena. Un perro ladró a lo lejos, pero nada se movía. El campamento dormía y las jaimas parecían fantasmas descansando en el desierto. Media hora después, cuando se volvió hacia atrás, ya no se veía el campamento, solo la luna flotando y la colina una masa lechosa en medio de la nada. Cory soñaba con el desierto, con la hierba, con los árboles, los cauces secos de los antiguos ríos, con una jaima escondida debajo de las acacias, una jaima para ellos dos, para siempre, lejos de los hombres serios y sus reglas, sus sacrificios y su impasible gesto, y con ese sueño en su mente, caminaba junto a Caramelo, sin detenerse un minuto, hacia el sur, hacia la hierba y los pozos. El amanecer fue frío. Cory se abrochó el anorak y se apretó el turbante negro, dejando apenas una rendija para sus ojos. Respiraba su propio aliento y así recuperaba el poco calor que exhalaba. El sol asomó por el este como una escudilla enrojecida por el fuego, y el desierto se encendió. Sombras rosadas, pero sombras en la nada. Ni un árbol, ni un poco. Cory miró a Caramelo, pensó, ¿hacia dónde vamos? Y movió los labios. Caramelo movía los suyos, rumiando incansable. Sus ojos parecían cansados. Cory leyó en ellos, sígueme. Cory no podía saber que un camello, cuya madre bebió en un pozo, conserva una memoria escondida sobre la dirección que debe seguir para llegar al pozo. Caramelo tampoco lo sabía,
pero algo en su mente decía, hacia allí, hacia allí. Y Cory le seguía. Al despertarse con la luz del sol que iluminaba la jaima, la madre de Cory se levantó con dificultad. Tenía tantas cosas que hacer, pero no, tenía tantas cosas que hacer. Pasó por encima de los cuerpos envueltos en mantas de sus hijos, pero no se dio cuenta de que la manta de Cory no cubría ningún cuerpo. Fue a la cocina y se puso a cortar pan. Después de verter un poco de aceite en un cuenco de loza, al hacerlo, vio que había poco pan, apenas para 6 o 7 rebanadas. Pero solo cuando llamó a sus hijos para el desayuno, echó en falta a Cory. ¿Y Cory? Durmiendo, dijo la mayor de sus hijas. Despiértale. La niña volvió con una expresión de sorpresa en su rostro. No está. Al principio, Mafuda quiso creer que estaría cerca, que habría despertado pronto y habría salido para ir a hacer sus necesidades en el retrete común. Y, cuando media hora después no había vuelto, pensó que habría ido a los corrales a escribir en su cuaderno, como hacía desde que había aprendido. El sol ya se había despegado del horizonte. Mafuda fue caminando hacia los corrales, pero pensar en la falta del pan en la cocina comenzaba a causarle una gran angustia. Y al llegar a los corrales, la verdad se le reveló como un mazazo. Cory no estaba junto al corral, ni tampoco Caramelo estaba dentro. Se han ido. Cuando el tío de Cory supo lo que había pasado, fue corriendo a la jaima de uno de los hombres serios, que tenía unos prismáticos. Luego subió a la colina y recorrió la desolada planicie mirando a través de ellos. Ni rastro musito, ni rastro musito. Esa palabra, rastro, sin embargo, le dio una idea. Bajó de la colina y se dirigió a los corrales. No tardó en encontrar las huellas de Cory junto a las de Caramelo, alejándose del corral en dirección a la colina, casi por donde él mismo había venido. La siguió y rodeó el pequeño promontorio por su lado sur, hasta que comprobó que se perdían en un vasto campo de piedras calcinadas. Desde allí volvió a enfocar los prismáticos, barriendo el horizonte. Nada, murmuró una vez más, abatido y preocupado. No fue fácil encontrar a alguien que tuviera un Land Rover dispuesto para salir a la Amada en busca de Cory. Unos están averiados, otros no tenían bastante combustible. Ya era mediodía cuando el tío de Cory logró encontrar a Chej, un buen amigo siempre dispuesto a echar una mano a quien fuera, y que tenía un coche a punto. Chej se ajustó el turbante y encendió el motor del coche. ¿Hacia dónde? Hacia el sur. Pero los caminos del sur son infinitos, Ahmed. Mientras recorría los primeros centenares de metros, recordó los versos de un joven poeta saharaui, Liman Boicha. No olvides los nombres de Dios cuando salgas a los caminos del sur. Tras 12 horas de camino agotador, Cory sentía creer en su pecho la angustia. Habían encontrado una talja, una acacia, espinosa, solitaria y achaparrada por el viento y las tormentas de arena. Pero a su alrededor no había nada. Era la hora de más calor y Cory sacó su petaca de agua para echar un trago breve. Caramelo se había arrimado al tronco áspero de la talja y se rascaba contra él. Aquí no hay nada, pensó Cory, y movió los labios hacia Caramelo. El camello entornó sus ojos y miró hacia el sur. Sus labios se movían. Hacia allí, entendió Cory.
Volvió a apretarse el turbante y echó a andar. Caramelo le siguió y luego le adelantó. De vez en cuando giraba el cuello para comprobar que Cory no se retrasaba. Al anochecer, encontraron el cauce seco de un río en el que creían unos pobres matojos de hierba, a la escasa sombra de un grupito de taljas. Caramelo se apresuró y comenzó a mordisquear las puntas, menos resecas, de los hierbajos. Cory se sentó en el suelo, aspirando el aire. Se quitó el turbante e hizo con él una almohada, mientras Caramelo se movía despacio. Buscando los brotes más tiernos, Cory se quedó dormido. Era de noche cuando se despertó. La luna aún no había hecho su aparición, y el cielo se había cuajado de estrellas. Una infinidad de fuegos fríos en el silencio negro. Caramelo se había postrado junto a él, sobre las patas dobladas, con los ojos cerrados. Al sentir el rumor de la ropa de Cory, Caramelo abrió los ojos y movió los labios, rumiando lo poco que había podido arrancar a aquella desolada naturaleza. Y Cory leyó en ellos: esta no es la tierra con la que soñaba, en el vientre de mi madre. Esta no es la campiña, ni este es el río. Esta soledad está muerta. No es la soledad de los dulces pastos. Mi corazón me dice que vaya hacia el sur, pero mi olfato no ventea la hierba, ni el agua, ni los dulces montes rodeados de árboles. Sus labios se detuvieron un instante y luego siguieron moviéndose con serena cadencia. Estamos perdidos, pequeño Cory, pero mi arroyo eres tú y tu hierba soy yo. Cory sintió una honda emoción, se abrazó al cuello de Caramelo y cerró los ojos. Llenos de estrellas y palabras, no entendía nada de lo que significaba aquella desolación, porque un niño sordo no podía saber que su pueblo no vivía en su tierra, que aquel desierto no era suyo, el de su pueblo, sino el desierto del desierto, un trozo de tierra estéril donde les habían dejado plantar sus tiendas muchos años atrás, y que estaba tan lejos de los pastos y de los montes como del mar. Cory era tan solo el más pequeño, el más humilde y golpeado de los hijos del exilio. Los pastos estaban hacia el sur, sí, pero tan lejos que no los habría alcanzado nunca. Él no lo podía saber, pero Caramelo ya lo sabía. Su olfato, su instinto, su memoria heredada del vientre de su madre, le había dicho que ya no llegarían jamás. Aquella tierra estéril era la amada, que en árabe quiere decir cuánto dolor. El joven camello cerró los ojos después de levantar una vez más la vista hacia las estrellas y lanzar un hondo y quejoso rugido que, a su modo, también significaba cuánto dolor. Pero Cory era sordo y no lo pudo escuchar. Cuando Chej vio los dos puntitos en la lejanía a través de los prismáticos, el sol ya se había elevado un buen trozo sobre el horizonte. ¡Allí están! Cory vio cómo se enderezaban las orejas de Caramelo y al ver que dirigía la mirada hacia el horizonte por encima de su hombro, supo que su intento de huida con Caramelo había llegado al final. Se sentó en el suelo cerca del camello y esperó mirando hacia el mismo punto que Caramelo. Poco a poco fue distinguiendo un pequeño gusano de polvo en la distancia. Unos minutos más tarde, se dejaba abrazar por su tío Ahmed. No levantó la mirada hacia él, porque no se sentía culpable de nada. Pero tampoco protestó ni lloró, porque también sabía que no podía hacer ya nada más. Chej, que asistía en silencio al encuentro, pasó una cuerda por el cuello de Caramelo y lo ató al Land Rover. Los tres, Chej al volante, Cory en medio y su tío a la derecha, ocuparon el asiento delantero del coche
y sin forzar la marcha, sin obligar a correr siquiera al joven camello, emprendieron el camino de regreso hacia el norte, hacia el corazón de la nada, el corazón del desierto, el centro desolado de la inmisericordia amada. El día fijado por los hombres serios. El día fijado por los hombres serios. Su madre intentó distraer a Cory, llevándole con ella a comprar chucherías en las tiendecitas del barrio. Pero el niño no quiso ir. Como cada día, se visitó y se encaminó hacia los corrales. Llegó al de caramelo, se sentó en el suelo y aguardó la hora, sin hacer un gesto, sin llorar. Poco después se presentaron su tío, el Matarife, y otros dos hombres que les iban a ayudar. Todos iban embozados en sus turbantes negros y ninguno se atrevía a mirar al niño. Cory tampoco les miraba a ellos. No tenía ojos más que para su amado caramelo. Los hombres serios llevaron al camello a la amada, tras la colina, al lugar en el que se hacían los sacrificios. Una enorme superficie desolada, en la que solo se veían las pieles y los huesos testigos de otros muchos sacrificios, y la silueta negra de los cuervos. Cory siguió a la comitiva de cerca, con la cabeza baja y los ojos encendidos. Al llegar al lugar elegido, hicieron que el camello doblara las patas. Había un silencio insólito. Cory se acuclilló delante del camello y le miró a los ojos y a la boca. Caramelo le miraba también y rumiaba, moviendo los labios y la lengua. Cory también movía los labios y la lengua, mientras que sus ojos caían lágrimas, despacio, sin sollozos, sin ningún sonido. A una seña de su tío, los hombres del turbante negro agarraron al camello de la cabeza, obligándole a permanecer en dirección a la Meca, y el Matarife lo degolló. Cuando el camello gritó su sorpresa y su dolor, cuando dio un alarido de decepción y de rabia, Cory se puso de pie de un salto, asustado por los gestos y la sangre que brotaba del cuello de Caramelo. Miraba al camello y éste le devolvía la mirada, moviendo todavía los labios mientras la vida se le escapaba. Entonces, Cory venció sus deseos de salir corriendo, de huir, de no ver. Se puso de nuevo en cuclillas, se acercó cuanto pudo a Caramelo, sacó sus ropas, el cuadernillo y el bolígrafo, y fue escribiendo todo lo que creía escuchar que salía de los labios de Caramelo. Los párpados descendían sobre los ojos de Caramelo. Los párpados descendían sobre los ojos de Caramelo, y el movimiento de su boca fue más y más lento, hasta que por fin cesó. El niño se levantó, besó su cabeza quieta de Caramelo y se alejó de allí, sin volver la cabeza. Dicen que Ahmed y varios hombres serios lloraron en silencio, ocultando sus ojos húmedos de los demás, detrás de sus turbantes negros. Cory subió a lo más alto de la colina, se sentó en una piedra y, inclinando de nuevo sobre su cuaderno, siguió escribiendo durante todo el día, palabras como estas. No llores porque la vida se acabe. Piensa que hemos vivido. Yo lo acepto. Me voy con tu recuerdo a los pastos del cielo, y mientras tú vivas, yo siempre estaré contigo. Tú aún no lo entiendes, pero cuando la noche te alcance, lo entenderás también. Pequeño Cory, mi único amigo. Cory creció. Luchó contra las barreras de la sordera y la mudez.
y aprendió a hablar con una voz extraña, pero hermosa y rotunda. Nunca dejó de escribir poemas. Ya era un joven admirado y respetado, pero cada tarde se iba con su cuaderno y su bolígrafo a los corrales del campamento de Smara. Se sentaba en el suelo y algunos cuentan que parecía dialogar con los camellos. Después subía a la colina desde la que dominaba la enorme ciudad de adobe y lona hacia un lado y la despiadada y pedrosa Amada hacia el otro. Allí trabajaba sobre su cuaderno, escribiendo y meditando, tanto si hacía buen tiempo como si soplaba alguno de los muchos vientos malos, cargados de arena y polvo. Entonces se protegía el rostro y la cabeza con el turbante, y nada parecía distraerle. Solo los niños, todas las tardes después de la escuela, subían en grupos para jugar deslizándose por las laderas de la colina. A menudo, Cory charlaba con ellos. Se colocaba el audífono para escuchar sus voces y sus risas, y les recitaba cortos poemas infantiles, ingenuos y puros. Entonces les hacía reír con las rimas más sencillas, y les emocionaba con las historias más hondas surgidas de su cuaderno. Luego, volvían a deslizarse por la ladera, y Cory se quitaba el audífono y seguía escribiendo, siempre sonriendo. Cuando Cory veía a los niños correr y jugar, a las madres trabajando en las jaimas, a los hombres serios yendo hacia sus serios destinos, pensaba, ahí está Caramelo, en su fuerza, en su vida. Los ancianos también reconocían a Cory, a un gran poeta. Los ancianos también reconocían en Cory a un gran poeta. Una mañana, Cory vio cómo subía hacia la colina uno de ellos. Le conocía. Era el Bati, el mejor, el más grande de los poetas saharauis. Bati saludó, desgranando el largo ritual de palabras de los saharauis, y se sentó junto a él. Durante unos minutos no se oía nada más que el roce de la punta del bolígrafo en la hoja del papel del cuaderno de Cory. Él no podía escuchar porque no se había puesto el audífono. Por fin Patty habló, y Cory leyó en sus labios con atención. «He escuchado un poema tuyo». «¿Sí?», preguntó Cory, sinceramente sorprendido. «Sí, era un poema bello, muy bello. Al escucharlo, sentí la misma emoción que siento tan solo leyendo los más ricos versos del Corán». «Eso es decir mucho, demasiado», pensó Cory. No acertó a decir palabra. Bati miraba hacia el campamento que reverberaba bajo el sol, y de pronto comenzó a recitar el poema de Cory. El joven poeta, leyendo aquellos versos en los labios del más venerado de los poetas saharauis, sintió un nudo de emoción en su garganta, cuando sus labios se cerraron y se extinguió el último verso en el silencio de la mañana. Bati preguntó, casi para sí mismo, ¿de dónde pudo surgir una inspiración tan honda para escribir algo tan hermoso? Cory agachó la cabeza y trazó unas letras en la arena. Después de un largo silencio dijo, no son mis versos, yo solo los escribí. Me los recitó hace mucho tiempo mi mejor amigo, justo antes de morir. Yo los leí en sus labios como los he leído ahora en los tuyos. Bati parecía conmovido y acariciaba sus labios con un dedo pensativo. Al cabo de un momento, Cory añadió, nunca he tenido un amigo igual. Fue ahí abajo, en el campo de los sacrificios de los camellos,
cuando yo aún era un niño. Batty lo entendió. De modo, se dijo, que lo que se cuenta como una leyenda es verdad. Tu amigo se llamaba Caramelo, ¿verdad? Cory asintió, el silencio con la vista perdida entre los corrales. El poema de Cory se llamaba como este libro, Palabras de Caramelo. Fin.